Maestro Javier Martínez Burgos, primero decir lo que es un honor, es un privilegio que nos acompañes. Literalmente platicábamos tras bambalinas, eres el padrino de este proyecto que hoy nace, que hoy inicia. Quiero hacerlo del conocimiento del auditorio. Fuiste en lo personal uno de los maestros que dejaron huella en mi paso por la Facultad de Arquitectura, yendo de otra área que son las humanidades, y por primera ocasión, prácticamente en los primeros semestres, en la Facultad de Arquitectura, yo me quedé literalmente enamorado de las clases de arquitectura prehispánica. Posteriormente, pues bueno, seguimos con todo este devenir histórico ahí en la Facultad de Arquitectura. Y mira, hoy estamos compartiendo un tema que en lo personal a mí me gusta mucho, me agrada, me fascina, el tema de patrimonio. Pero antes de entrar a esta charla, porque es una charla, lo que me interesa es que la mayor cantidad de gente posible tenga acceso, y hasta en esto implica la accesibilidad. Acceso, ¿qué es el patrimonio? ¿Qué es el patrimonio de la nación? Pero yo quisiera primero hacerte una pregunta. En una charla de amigos, ¿por qué te hiciste arquitecto, Javier? ¿Qué te llevó a elegir la carrera de arquitectura? Muy bien, maestro. Pues, doctor, muchas gracias por la invitación. Antes que nada, buenas tardes, noches ya al resto de tu auditorio. Y bueno, pues empezaste amable, pero ya vi que no tanto. ¿No? Te agradezco la oportunidad y la invitación, por supuesto, y sabes que cuentas con todos nosotros cuando emprendas un nuevo proyecto, ¿no? Y bueno, por supuesto es un honor estar aquí contigo. Híjole, pues empezaste filoso, doctor. ¿Por qué elegí ser arquitecto? No me lo vas a creer, pero es una cuestión circunstancial, entre comillas, ¿no? O sea, no es no confundir lo circunstancial con el azar. Pues recordarás, y bueno, aquí en este sentido, afortunadamente somos más o menos de las mismas épocas. Sí. Que cuando uno ingresaba a la universidad, yo soy egresado del CCH Oriente, ¿no? Del Colegio de Ciencias Humanidades. Sí, que por cierto, cumple 50 años. Cumplimos, antier, 50 sí, años. 50 años. ¿No? Del colegio. Del colegio. Llegaba un punto, ¿no? Al término de tu sexto semestre en que debías elegir carrera en tu reglamentario pase automático. Tenía uno que firmar y llenar el famoso formato 092. Correcto. Que nos daban un día, ¿no? No nos decían, no había más que nos citaban en el auditorio por grupos, y en ese momento tú llenabas el formato, lo entregabas a los representantes de la universidad, con 3 opciones, ¿no? Para ingreso tanto de plantel como de horario, no de carrera. Elegías solo una carrera y lo que sí elegías era el plantel, o tenías opción de varios planteles. Pues te voy a decir que en ese momento yo nunca lo pensé, nunca pensé que era lo que quería hacer de grande. Sí he de decirte que pasada la adolescencia y el ingreso a la adultez, ¿no? En ese momento decisivo de los 17, 18 años. Es que muchos tuvimos un día para decidir la carrera, literalmente. Claro. Sí. O sea, yo llegué al auditorio, no lo había pensado, ya me habían avisado, por supuesto, que íbamos a ir. Y en ese momento, con la hoja enfrente, dije, ay, creo que ya no hay más que decidir. Y pues tuve 10 minutos para pensar, ¿no? Y en ese momento dije, a ver, pues, ¿qué es lo que me gusta? Y en ese momento dije, pues, la arquitectura, ¿no? Había tenido un profesor en la secundaria de dibujo técnico que estudiaba arquitectura mientras nos daba clase. Entonces tenía muy grabada las experiencias y algunas anécdotas donde pues él llegaba a darnos la clase de dibujo técnico, al taller de dibujo técnico en la secundaria, mientras él trabajaba en sus proyectos, en sus entregas. Sí. Eso nunca se me va a olvidar, y el dibujo técnico se me facilitaba mucho.
¿no? Entonces yo termino. Las benditas entregas, ¿verdad? Para el auditorio, Claro. que no saben qué son las entregas, bueno, periódicamente y prácticamente 1 o 2 entregas a lo largo de un semestre en la Facultad de Arquitectura, de un proyecto que se está manejando de inicio de semestre, que se plantea entre los maestros que llevan precisamente la materia de proyectos, qué es lo que se va a realizar, y a eso le denominamos entregas, cuando se concluye el proyecto partiendo de la investigación hasta el proyecto final, y generalmente son 1 o 2 entregas por semestre, pero nada más decirles, las benditas entregas, porque son todo un reto, por no decirle que de repente se convierten en la Santísima Inquisición, pero bueno, esas entregas, ¿cómo olvidarlas? Pero es verdaderamente donde se vive, creo yo, la carrera de arquitectura. También, ¿qué sería la carrera de arquitectura sin las entregas? Es correcto. Pues bueno, pues desde esos ayeres, ¿no? Estamos hablando de finales de los años 80, pues yo veía a mi profesor de dibujo técnico en la secundaria, pues preparar sus proyectos de la escuela mientras nos daba clase de dibujo. Y eso lo tenía en la mente. Siempre me gustó verlo. Terminaba rápido mis láminas de la secundaria y me iba al escritorio junto con otros compañeros y nos explicaba muy amablemente lo que él estaba haciendo para su escuela, ¿no? Para su carrera. Sí. Eso lo traía en mente. Durante el CCH me di cuenta que a lo largo de los 3 años, que yo era muy bueno para la cuestión administrativa. La clase de estadística y de administración no me costaban nada de trabajo y me había ido muy bien en esas clases. Y finalmente, como en CCH no tenemos áreas, uno elige las materias que mejor le gusten, ¿no? O mejor disponga o pueda por horario. Correcto. Había tomado también clases de derecho, aunque no lo he mencionado por ahí nunca en alguna plática, y me gustaba también la abogacía. Entonces, ¿qué hice, mi querido doctor? Pues con la hoja enfrente para inscribirme a mi pase automático, inscribir mi carrera, solicitar mi carrera, pues eché un volado. Primero un disparejo, salió administración, quedó derecho y arquitectura, y luego fue un volado y quedó arquitectura. Y ahí sí no lo dudé. En ese momento puse arquitectura con la opción del plantel de Ciudad Universitaria, la facultad, y el de Acatlán, no, Aragón, que era el que me quedaba por zona en el oriente. Diríamos, bendito azar, bendito destino, no sé qué pediste, águila o sol, pero cualquiera de las dos fue lo idóneo por el bien de todos tus alumnos, y me incluyo, y del país, por lo que pues vamos así. a ver, y del país. Hoy sí lo quiero decir para el auditorio, porque tenemos un invitado de lujo verdaderamente, que ya ha traspasado fronteras, el arquitecto, el maestro Javier Martínez Burgos, mi maestro, pues estado en Europa también, cuando digo ya traspasado fronteras. Y quiero hacerte otra pregunta, pero esto ya no creo que haya sido azar. ¿Cómo te convertiste en catedrático de la Facultad de Arquitectura de la UNAM? Pues mira, yo creo que es un camino que solía darse, pues yo diría casi como en la antigüedad, ¿no? Y hablo de la antigüedad, pues de los griegos, en ese momento en el que te apegabas a un maestro, catedrático, claro, y te convertías en su discípulo, sí, ¿no? Y no eras nada más el que lo escuchaba dislucidar o platicar sobre sus saberes, sino obviamente el que iba aprendiendo para después, por supuesto, continuar su camino. Y pues como a muchos, no, me sucedió lo mismo, ¿no? Tuve la oportunidad a la mitad de la carrera, un poco después, ya hacia la última parte de la carrera, iniciar mi tarea de mi formación en el área de investigación al lado de una serie de proyectos, ¿no? Asociados a la arquitectura prehispánica. ¿Pudiéramos saber quién fue ese maestro? Sí, por supuesto, ¿no? En ese momento en el que tienes que elegir tú también, entre otras cosas, y cumplir con tu servicio social, busqué, ¿no? La cabida en un proyecto de investigación para en ese entonces, ¿no? Se estaba formando
el acervo documental de un libro sobre arquitectura prehispánica que lideraba en ese entonces el doctor Alejandro Villalobos, ¿no? Y de ahí yo empecé haciendo el servicio social, el tema de la arquitectura prehispánica me gustó mucho como investigación, ¿no? Y evidentemente, pues la investigación se ligó a la docencia, y en algún momento empezamos, obviamente, a traspasar ya el tema del servicio para una cuestión más bien formativa sobre la docencia, y empezamos, como muchos te digo, apoyando a estos profesores como adjuntos, ¿no? La famosa ayudantía. Sí. Y a partir de ahí, pues bueno, me quedó claro que era una de las pues pasiones, mi querido doctor, de las que ya no pude separar, ¿no? Yo De creo eso, pues ya. como muchos, o como nos ha sucedido a muchos, tú entras a la universidad literalmente para nunca dejarla. Y Sí, eso claro. pues, prácticamente desde que se entra al bachillerato. Entonces, finalmente, para que ya entrar en materia, maestro, arquitecto, ¿qué es el patrimonio? Híjole, pues vamos entonces a empezar. Te pediría por ahí apoyo si podemos ir pasando algunas láminas de las que les preparé. Sí. Eh, es un término complejo, ¿no? Es un término que nos lleva a muchas reflexiones, ¿no? Discusiones en muchos casos. Algunas suelen ser de encuentro, pero otras también son divergentes, ¿no? Podemos pasar a la siguiente lámina. Porque el patrimonio, pues bueno, se entiende en términos generales como pues aquello que nos es heredado por las generaciones del pasado, ¿no? Aquello que nos dejan como un legado, ¿no? Y aquí viene lo bueno, que las generaciones, por supuesto, del presente, que reciben esa herencia, que reciben ese legado, pues deben, por supuesto, entenderlo, ¿no? Comprenderlo, incrementarlo en muchos casos, ¿no? Acrecentarlo, y lo más importante de todo esto, eh, garantizar su permanencia y conservación para las generaciones del futuro. Como lo pongo aquí en esta diapositiva, pues bueno, es un producto, pero también es un proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque bien lo puedes tocar con las manos, lo llamamos patrimonio material, pero también puede ser una expresión de la cultura que denominamos patrimonio inmaterial, O ¿no? intangible, ¿no? Que se lo den también intangible. Exactamente. Términos que, insisto, pues bueno, empiezan a combinarse, que parecen sinónimos, pero que no lo son, ¿no? Claro. Como el de tangible e intangible. Y bueno, pues en esta dinámica de transmisión, pues tienen montones de aspectos que tomar en cuenta, ¿no? La transmisión pues debe ser, dirían, por ahí en su mejor o en su mayor autenticidad posible, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que debemos de ser lo suficientemente objetivos, honestos y humildes como generación para que ese patrimonio que viene del pasado, en muchos casos, se transmita al futuro pues sin mayores cambios, ¿no? Y ahí vienen temas difíciles, justamente, ¿no? Como el de cómo debe de conservarse, cómo debe de restaurarse inclusive. Sí. ¿Cómo? Hablamos también, decíamos, repito, tras bambalinas, te preguntaba, ¿de qué periodo de tiempo podemos en nuestro país hablar propiamente de patrimonio en una nación pluricultural, multicultural, literalmente con una exuberancia de patrimonio interminable, inacabable, porque hoy en día seguimos descubriendo patrimonio histórico, pero también el patrimonio moderno que se sigue generando día con día. Y cuando hablamos de patrimonio, también para el auditorio, pues no todo el patrimonio significa el pasado o la parte histórica. También el patrimonio es el presente y quizás el futuro. Claro. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Claro que sí, doctor. Mira, pues en términos generales también el patrimonio pues se clasifica en periodos, ¿no? O en estadios de tiempo.
En el caso de nuestro país, pues bueno, somos uno de los países, yo diría, más afortunados, ¿no? Sí. De todo el mundo, porque además de que tenemos un patrimonio, pues, bastante longevo, ¿no? Que se remonta, por supuesto, ahí sí, como en muchos lados, a inclusive la formación del propio planeta, la aparición Claro. de la vida. Lo cierto es que conforme nos vamos acercando en la línea del tiempo hacia el presente, este patrimonio se vuelve muy diverso, ¿no? Se vuelve, yo diría en muchos casos, inmenso, a tal grado que pues es el día en que este país no logra, en muchos casos, pues dimensionarlo o conocerlo. En términos generales, maestro, te diría que empezaríamos, bueno, pues con estas clasificaciones que además de ser una forma de organización, pues es lo que se mezcla con los aspectos legales, ¿no? Cómo se identifica este patrimonio y se delimita para que pues lo tengamos relativamente acotado. Y que Todo dicho, esto con... perdón que te interrumpa, y que dicho sea de paso, ahorita que tocas la parte legal, en el aspecto jurídico tenemos una cuenta pendiente tan profunda con el tema del patrimonio y incluso indirecta, o no sé si hasta directamente, somos en alguna forma corresponsables por omisión ante nuestro país de lo que hemos dejado de hacer para proteger nuestro patrimonio como abogados, Claro, porque esa parte nos toca a nosotros. por supuesto. Sí, sí, hay muchas especialidades que, por supuesto, han hecho un gran trabajo, ¿no? Y que pues se dedican a eso, a la investigación del pasado, a su difusión, a su conservación, pero también hay otras disciplinas que efectivamente, pues lo han dejado de lado, ¿no? Tal vez porque no ha habido esta línea de conducción que pues las una, ¿no? Con el resto de las disciplinas. Al final esto se convierte en una actividad multidisciplinaria e interdisciplinaria, ¿no? Efectivamente. Y en algunos casos transdisciplinaria, ¿no? Hoy hablamos de sostenibilidad y lo que no se lleva a cabo multidisciplinaria, interdisciplinariamente y sobre todo transversalmente, pues está fuera de contexto. Hoy en día literalmente está fuera de contexto. Y entonces el tema de patrimonio, pues cuántas áreas, por no decir disciplinas o incluso carreras confluyen para ver este tema. Ahorita mismo, por ejemplo, pues en tu caso como arquitecto en este momento, en mi caso como abogado en este momento, pero estamos hablando de historia en este momento. Entonces, aquí Claro. tenemos la interdisciplinariedad, la multidisciplinariedad y la transversalidad, porque eso es lo que vamos a hacer en un tema total y absolutamente, ¿qué decirlo? Híjole, transversal, transversal, ¿es la Exactamente. palabra? Transversal. Sí, nos ocupa a todos, definitivamente. Y es una tarea que debemos de hacer, ¿no? Es una obligación de generacional, ¿no? No Efectivamente. podemos, por supuesto, negarnos a ella. Y bueno, para avanzar un poquito, doctor, te comentaría que en caso de México, pues tenemos una primer clasificación, ¿no? La que se remonta al pasado más lejano, que es el llamado patrimonio paleontológico. En él, pues tienen cabida desde la propia formación del planeta, ¿no? Aquellos lugares en donde se tienen evidencias y claves claras sobre la forma en que el continente, en el caso del continente americano, se formó, ¿no? Sabemos que algunas partes, por supuesto, del continente, pues fueron lecho marino, ¿no? Al inicio de todo, y pues quedan los restos, ¿no? Como por ahí aparecen en alguna imagen, una de las pequeñitas de estos primeros habitantes del mar, ¿no? Hasta, por supuesto, pues los grandes yacimientos que tenemos, pues de la fauna cretácica y pleistocénica, ¿no? Los famosos dinosaurios, en donde, pues como verán, no es cosa menor, ¿no? Tenemos prácticamente a lo largo de todo el territorio identificados restos de estos animales fósiles que hoy nos permiten, pues, remontarnos a millones de años, Claro. ¿no? Atrás, en el que, pues, la vida ya circundaba por estas tierras. Hasta la aparición, el parteaguas es la aparición de las grandes civilizaciones prehispánicas, ¿no? Desde ese momento entraríamos a otra clasificación que es el llamado patrimonio arqueológico,
Esto incluye, por supuesto, los más remotos antecedentes, ¿no? Culturas como la Olmeca, hasta las culturas que tuvieron contacto con el universo europeo, ¿no? Entre ellas, por supuesto, las culturas maya, la cultura maya y, pues, evidentemente, la cultura azteca, la cultura mexica. Ese universo es enorme. 1300 años antes de Cristo, ya tendríamos, en términos generales, ya una civilización consolidada, que es la civilización olmeca, en la región de Veracruz y Tabasco, y para el año 1530, ¿no? Bueno, 1519, que es al 21, la caída de Tenochtitlán, después de la era cristiana, pues tendríamos digamos, el siguiente bloque histórico, ¿no? La siguiente clasificación, que es el patrimonio histórico. Valdría la pena comentarles, y esto pues no es una información que pues sea común, ¿no? Entre la gente, este universo de cifras, ¿no? Que nos permite dimensionar de cierta manera pues de qué estamos hablando, ¿no? En el caso del patrimonio arqueológico, pues hoy en día, ¿no? Se tiene un panorama en números de estadísticos de alrededor de 200,000 sitios a lo largo de todo el territorio. No hay un espacio en México que no tenga restos de las culturas prehispánicas. Mira, aquí me quiero detenerme porque esta cifra es verdaderamente majestuosa. Estamos hablando, la cifra que nos da son 200,000 sitios. Ajá, es O sea, correcto. no podemos hablar ya ni siquiera de cientos o de miles en el mejor de los casos. Estás hablando ya de una cifra verdaderamente impresionante, impactante, una cifra poderosísima. Es decir, Claro. no hay lugar de este bendito país que no esté prácticamente con algún sitio arqueológico. ¿Es correcto? Es correcto. Mira, no vamos más lejos. Proyectos hoy que son de noticia diaria, como el del Tren Maya, Sí. ¿no? Que es el que se desarrolla, por supuesto, en la península de Yucatán. Hace algunas semanas, pues bueno, sacaban algunas notas periodísticas que decían que, bueno, se habían descubierto cerca de 13,000 sitios arqueológicos en el recorrido. Por supuesto que en el conocimiento general uno diría, no, hombre, pues están exagerando, ¿no? ¿Cómo es que hay 13,000 lugares nuevos que nadie conocía? No, por supuesto que sí, es completamente real. Evidentemente, pues lo hay o ese número abarca, pues desde un lugar que a lo mejor tenía solo una unidad doméstica, una pequeña casita prehispánica, claro, hasta sitios completos que no se tenían, ojo, y aquí viene lo bueno, no es que no se conocieran, no se tenían registrados, o sea, no se habían hecho planos, no había ido un arqueólogo en forma, claro, a registrar los materiales, las estructuras que ahí existían. Obviamente, con el proyecto del tren y los trabajos que se están realizando, pues los arqueólogos, los antropólogos y demás están haciendo estos registros y es que aparecen estas cifras, pero se suman, por supuesto, a la cifra general. Entonces, 200,000 sitios, por supuesto, es una estimación media, ¿no? Podrían ser muchos más, maestro, porque pues todavía falta mucho por explorar. No sé si nos pueden ayudar de nuevo a poner esa lámina, porque este mapita, la anterior, por favor, este mapita que viene aquí es muy interesante, porque se ve justamente la concentración en puntos negros de donde están la mayoría de los sitios que hoy se conocen oficialmente. Y como verán, hay grandes áreas en verde que no tienen puntitos. Esto no quiere decir que no hay vestigios arqueológicos. Claro. Lo que quiere decir es que no ha habido forma, dinero o mano de recursos humanos, arqueólogos, que hayan podido ir a esos lugares. ¿No? Lo que viéndolo desde una perspectiva jurídica, se convierte perfectamente en un agujero negro, porque luego entonces esto se presta para el saqueo
esto se presta para el tráfico de patrimonio, porque lo que dejamos de hacer, las omisiones que tenemos como ciudadanía, como pueblo, como gobierno, pues muchos otros sí lo aprovechan. Y no me quiero meter incluso con el tema de los extranjeros, ¿verdad? Porque mucho del patrimonio acaba en otros países, pero patrimonio que se conoce, patrimonio que se sabe que de alguna forma estaba ahí, y que este mapa definitivamente va a ir cambiando, va a ir mutando, porque después de lo que está sucediendo, o simplemente también con los temas que se acaban de dar aquí con el aeropuerto, con la nueva construcción del actual aeropuerto, en esta parte del Estado de México, con un tema profundísimo paleontológico, tú me corriges también, pues también se desconocía todo lo que había, entre comillas, aunque se tenía propiamente indicios de que había esta por ser una cuestión, una cuenca, una zona lacustre, por sí sola, significaba que en su momento histórico, pues debió ser importante para la vida, para la fauna de hace millones de años incluso. Sí, claro, por supuesto, ¿no? El Estado de México, pues desde finales del siglo XIX, principios del XX, tuvo sus primeros hallazgos de estos famosos mamuts, sí, ¿no? Que entre otros animales, por supuesto, de la época. Sin embargo, pues es hasta ahora, justamente como lo dices, a partir de las excavaciones necesarias para la construcción del nuevo aeropuerto, en que se ha dimensionado que no era un territorio de paso, sino era un lugar de concentración de esta fauna, pero de una concentración además inédita, sí. ¿no? Los hallazgos recientes, entre otras cosas, de tantos fósiles, ¿no? De tantos restos fósiles de estos animales, no nada más ratifican pues que las cantidades que estaban en la zona de la cuenca de los lagos eran grandes, sino además lo más importante, maestro, el hecho de que eran lugares de cacería del hombre prehistórico, que esto sí no se tiene en ningún otro lado del planeta. Claro. Porque además está evidenciado que los lugares donde están concentrados estos huesos que hoy se están estudiando eran no un lugar de depósito natural, o sea, no como los elefantes iban a morir ahí, eran lugares preparados como trampas de cacería por el hombre prehistórico que están evidenciando pues una tecnología y un conocimiento que no se tiene en otro lado del planeta. Lo que de suyo implicaría seguramente nuevas teorías. Esto vendría a recomponer lo que se creía sobre estos temas, porque efectivamente vi algunos artículos, algunas notas de la cantidad de fósiles, particularmente de mamuts, que se encontraron en esas especies de trampas, como se señala, pero no son 1, no 2, 3, 4, 5, 10. Entonces, eso creo yo da prueba incluso de la evolución, ¿no? Y de la evolución que tuvo esta cuenca y posiciona ya se moverse en una relación tiempo y espacio muy interesante, y luego entonces de la mano del patrimonio, porque seguimos hablando de patrimonio. Por supuesto, pues al final son pues nuestros ancestros, ¿no? Claro. Nuestros antecedentes, y todo esto suma, ¿no? ¿A qué? Pues en algunos casos al orgullo, ¿no? A la identidad de saber que pertenecemos a un lugar, a un territorio con esa vastedad, pero también suma a la responsabilidad, ¿no? A la obligación que tenemos, pues, de justamente conservar estas fuentes de información, estos documentos, porque al final son también eso, ¿no? Un documento que a las generaciones del futuro, pues, les debe interesar conocer para a su vez, pues, explicarse a ellos mismos, ¿no? Porque ese es el patrimonio, maestro. Hay que entender que el patrimonio no es un hueso, no es una piedra, claro. Es una suma de aspectos que al final nos permiten reconocernos a nosotros mismos y en un caso muy específico definirnos inclusive como mexicanos, ¿no? Como una sociedad que, pues sí, somos igual que cualquier otro ser humano del planeta, pero a su vez somos diferentes y únicos. Yo creo que decías una palabra, identidad. Esto te da identidad definitivamente, pero además yo creo que pocos países en el mundo pueden presumir de la riqueza que nosotros tenemos como patrimonio. Exactamente.
Bueno, Bueno, pues pues, no sigo, me gustaría que siguieras abundando sobre el tema porque el tiempo es un tirano, siempre lo he dicho, es el peor ¿cómo de los no? tiranos y el más de los puntuales. Podemos ver la siguiente lámina. A partir de la conquista española, ¿no? De la llegada del mundo europeo o occidental, tenemos lo que denominamos patrimonio histórico. Este cada vez se va haciendo más corto, ¿no? Antes hablamos, pues, de millones de años con el paleontológico, con el patrimonio arqueológico hablamos de miles, ¿no? 3.500 años de antigüedad, y el patrimonio histórico se reduce, pues hoy en día, a prácticamente 400 años, ¿no? De la conquista española, de la caída de Tenochtitlán en 1521 al año 1900. En el que, pues bueno, tenemos también una cosa muy interesante, una riqueza excepcional de cultura, ¿no? Sincretizada, por supuesto, entre la influencia europea, la influencia española, la influencia del occidente y, por supuesto, nuestras culturas indígenas. Porque aquí también hay que decir algo, o sea, no hay una sobreposición y yo diría extinción del universo prehispánico. No nos sucede, afortunadamente, como le sucedió pues, en sus circunstancias a Estados Unidos de América, ¿no? A las culturas llamadas indio pueblo, que pues prácticamente fueron extintas y hoy pues están desaparecidas en su mayoría. Aquí no, aquí podemos hablar de un sincretismo y tenemos 400 años de sincretismo en donde dos universos se encontraron y a lo largo de 300 años conformaron una nueva sociedad, que es la que da como resultado el México independiente del año 1800. Te retomo estas palabras, dices, dos universos se encontraron, y decía el doctor Miguel León Portilla que no podíamos hablar de conquista, que era encuentro de dos mundos. ¿Es correcto? Es correcto, es un sincretismo, o sea, nos Incluso avalado por la fusionamos. UNESCO, avalado por la UNESCO. Avalado por la UNESCO y por cualquiera que veamos en el presente, ¿no? Nos veamos a nosotros mismos como resultado de ese proceso. No podría yo explicarme, ¿no? A mí mismo, Claro. ¿no? Si no es a través, por supuesto, de mis antecedentes indígenas, ¿no? Y los antecedentes europeos, ¿no? Lo traemos no nada más en los aspectos culturales, en términos de hábitos, creencias y costumbres, sino también lo traemos, pues bueno, en el propio nombre y los apellidos, ¿no? Sí, definitivamente. Sin lugar a dudas, en el color de la piel, en el color de los ojos, en el color del cabello, todo ello forma parte de un sincretismo. Y eso nos permite hoy también identificarnos, insisto, pues como un individuo, como una persona, que si bien, insisto, pues como cualquier ser humano somos iguales, pero también somos diferentes, somos únicos, ¿no? Y esto es el resultado invariablemente de ese encuentro cultural, ¿no? Tenemos una época virreinal, la formación de la Nueva España, pues durante prácticamente 300 años, que dio muestras, entre otras cosas, de una extraordinaria arquitectura que tampoco tiene análogo en el resto del mundo, ¿no? Claro. Ejemplos únicos del manejo de la piedra, del manejo de la madera, de los propios estilos arquitectónicos, ¿no? El barroco, y los estilos que acompañaron a la arquitectura virreinal hasta la llegada del neoclásico, y que son ejemplos verdaderamente excepcionales, hasta lo que sucederá en el México independiente con esos 100 años, ¿no? De formación de una nueva sociedad. Y digo una nueva sociedad porque en ese momento quiero yo pensar, ¿no? Me imagino a esos primeros mexicanos tratando de explicarse a sí mismos lo que era ser mexicano, ¿no? Cuando nos independizamos de España. Claro. Y pues lo que éramos, ¿no? O lo que eso empezó a conformarse, pues fue todo aquello que vivían todos los días, ¿no? Eso nos deja un legado en términos de arquitectura, no va a meter con todo lo demás, sería inacabable, que pues se estima, ¿no? En unos 500,000 monumentos históricos, de los cuales a lo largo de todo el país tenemos un catálogo de aproximadamente 110,000, ¿no? Aproximadamente como catálogo.
Como catálogo. Sí, como catálogo registrado con una ficha, una descripción, fotografías, planos y demás. Todavía Claro. hay mucho trabajo que hacer en la catalogación de los monumentos. No, Y pues a yo su creo que hay vez, todo, ¿no? Ahí hay, literalmente lo decía, ahí hay un agujero negro, una especie de agujero negro, donde hay un todo por hacer. sí, donde hay mucho trabajo todavía que continuar haciendo. Y este es de suma importancia. No digo ya meternos al tema de la restauración. La simple catalogación es un trabajo vital porque pues es imposible que conservemos, investiguemos y difundamos algo pues que ni siquiera conocemos cuál es su dimensión, ¿no? Entonces sí Hoy hay todavía una tarea importante. quisiera hacer un paréntesis, cuando permitimos cualquier cantidad de destrozos a monumentos en pleno paseo de la Reforma, pues ¿qué nos podemos esperar con el catálogo, verdad? Entonces, yo creo que ahí tendríamos muchos cuestionamientos. Sin embargo, veía en la presentación que hacías de PowerPoint dos monumentos, rápido así, si mal no mi apreciación no me engaña, la Catedral de Zacatecas, que tienes en la parte baja, clásica con esa cantera rosada que tienes, es esa catedral, y en la parte superior, quiero señalar el otro, el Palacio de Minería. Es Y correcto. que dicho sea de paso para el auditorio, soy el chismoso del auditorio también, tenemos el honor que el arquitecto Javier Martínez Burgos participó en un proyecto muy importante en el Palacio de Minería. Y aprovechando, y ni modo, el tiempo nos está comiendo y creo que no hemos avanzado, arquitecto, pero eso nos va a obligar a hacer seguramente un segundo programa, porque no quiero dejar pasar tu actividad. Tú eres ya una voz muy reconocida, ya con mucha autoridad, incluso dentro del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con todo este tema de patrimonio, pero me gustaría que le contaras al auditorio cuál fue de tu participación, porque en este tema del Palacio de Minería se me viene a la mente el arquitecto Tolsá, y luego entonces el solo hecho de hacer casi profesión de fe en ese monumento no es cualquier cosa. Y me gustaría que le contaras al auditorio qué hiciste en ese Palacio de Minería. Claro, pues muchas gracias por la ventana del recuerdo, doctor, porque justamente hablando y retomando este hilo de tu primer pregunta de cómo inicié, cómo me dediqué o cómo decidí ser arquitecto, pues algo similar pasó con la restauración, ¿no? Como te comentaba, pues mi iniciación fue en la arquitectura prehispánica, sin embargo, en el año 2002, que estudiaba y estaba terminando la maestría en arquitectura en restauración de monumentos, tuve la oportunidad de trabajar con un equipo dentro de la universidad que pertenecía, perdón, en ese entonces a la Dirección General de Patrimonio Universitario. Sí. Esta dependencia es era la encargada en ese momento de los llamados inmuebles históricos de la UNAM. Esto, por supuesto, pues marcó ya mi ejercicio profesional específico, porque a partir de ingresar a la Dirección General de Patrimonio Universitario y empezar a tener, junto con este equipo de trabajo, esta responsabilidad de la salvaguarda y conservación de edificios como la Academia San Carlos, el Palacio de Minería, el Palacio de Medicina, por supuesto San Ildefonso, San Pedro y San Pablo, ¿no? El antiguo templo de San Pedro y San Pablo, que antes era la Hemeroteca Nacional. Efectivamente. Hoy Museo de las Constituciones. Las Constituciones, efectivamente. Correcto. Y otros edificios más, la Casa de los Mascarones, el antiguo Observatorio de Tacubaya, todos estos que son el patrimonio y hay uno que histórico. seguramente te marca, ¿no? Hay otro palacio por ahí. Claro, el famoso Palacio de la Autonomía, ¿no? El Palacio de la Odontología. Esto me permitió empezar a ver, ¿no? Y encariñarme con este patrimonio histórico. En medicina tuvimos la oportunidad de colaborar junto con el doctor Oliva, Gerardo Oliva, en la Facultad de Arquitectura, en lo que fue en su momento uno de los proyectos más interesantes por su tecnología y vamos a llamarle innovación, que fue la colocación de la velaria,
que cubre el patio principal. Una velaria que, pues para poder ser instrumentada en este edificio, tenía que cumplir una serie de requisitos bastante complejos, ¿no? Entre ellos, pues que no fuera un elemento permanente, que por supuesto tuviese cuestiones técnicas de cuidado para el edificio y que cumpliera las expectativas, pues, de uno de los patios más majestuosos de la arquitectura histórica. Definitivamente. Y luego que una velaria además sostenida por una estructura que además funciona a tensión. Entonces, ¿cómo incorporas una velaria para cubrir un patio? Diría, una velaria, sí, pues no es lo mismo poner la velaria en un parque público que poner una velaria en este inmueble conocido mundialmente, ¿verdad? Claro. Y entre otras cosas, pues cuidar aspectos visuales, que no fuera visible. Claro. Y que la forma y el material no tuviesen una percepción de agresividad o de inserción en el edificio, que pasara desapercibida, entre comillas, ¿no? Y me refiero a estos aspectos ya de la arquitectura, pues, que dan, en este caso, la tela, pues, como una sensación de ligereza, de transparencia inclusive, ¿no? Porque es translúcida. Y que, bueno, en este sentido, el doctor Gerardo Oliva, que fue quien diseñó la velaria y el sistema tecnológico de colocación, por supuesto lo entendió muy bien. Y bueno, empezar a ver todas estas complejidades que había que cumplir, pues fue lo que empezó a despertar en mí el interés por los edificios del patrimonio histórico. Ni modo, perdón, Javier, pero hay otro edificio que también, y te digo, te marca, yo creo que el Palacio de la Autonomía. Y precisamente, producto de ese edificio, hay una publicación. Exactamente. Sí, por supuesto, ahí en este edificio tuvimos la oportunidad de llegar pues en un momento en el que prácticamente no se le había hecho nada. Era un edificio que formó parte de sus últimos momentos de la escuela preparatoria Erasmus Castellanos V. Al momento de que las preparatorias pues tuvieron sus propios edificios, este inmueble quedó en el semiabandono. Sí. Vendría a complicar la existencia, las excavaciones y la construcción del Museo del Templo Mayor, que están a un lado, son colindantes, los separa apenas una calle, y luego finalmente pues la piedra, ¿no? que dilapidó la historia del edificio, pues fue el temblor del 85, que lo dañó considerablemente. Y algo que hay por ahí, no sé si estoy en lo equivocado, pero también hubo por ahí algún saqueo, ¿verdad? Bueno, pues fue el resultado obviamente del abandono. Como pues un inmueble sin uso, su mobiliario fue progresivamente, se le sacó de ahí. Desafortunadamente mucho de ese mobiliario pues no se supo dónde quedó, ¿no? Entre ellos pues parte de la decoración del famoso Paraninfo, que era una sillería de madera, pues con una talla artesanal sumamente fina, ¿no? Pero bueno, pues más que eso, el edificio para la década de los 90 pues se encontraba pues prácticamente en un estado de ruina. ¿Por qué me marca, doctor? Y se lo cuento al auditorio, porque estas cosas son las que a veces se convierten en la historia de vida. Porque tuve la oportunidad de iniciar su proceso de restauración después de una serie de proyectos fallidos, entre comillas, ¿no? Por una cosa u otra, falta de recursos, cambio de objetivos en los proyectos, y pues me toca, junto con este equipo de trabajo de la Dirección de Patrimonio, pues prácticamente restaurarlo desde ese estado ruinoso hasta su inauguración. Y uno de los eventos más importantes fue el que a lo largo de esa restauración fuimos descubriendo, y digo fuimos porque eso es justamente lo que está plasmado en ese libro que comentas, fuimos descubriendo que el edificio pues no nada más había sido una prepa, no nada más había sido sede de la escuela de odontología en su momento, que en ese edificio había estado la escuela de turismo y administración, ¿no?
la universidad tuvo en algún momento una escuela de turismo y administración, sino que además había sido la primer rectoría, y que antes de haber sido la primera rectoría de la universidad, que se reabre en 1910, había sido la primera escuela normal de maestros de ese proyecto de educación de Porfirio Díaz. Y finalmente, pues también que en ese lugar se había firmado este documento, pues que hoy define a nuestra universidad, que es el documento de la autonomía universitaria en el año de 1929. Dentro de lo que se consideró como el barrio universitario. Estamos hablando obviamente de un tiempo, bueno, pues donde todos sabemos, no estaba Templo Mayor como lo conocemos hoy, se sabía pues que estaba por ahí lo que fueron el principal asentamiento de la cultura azteco-mexica, pero pues obviamente conformaban todo este cúmulo entre casas y edificios históricos importantes que conformaron pues el barrio universitario antes incluso de existir Ciudad Universitaria. Exactamente. Entonces, sacar a la luz no nada más el edificio en términos de su restauración, sino toda esta historia, fue lo que, pues para muchos de nosotros, y en mi caso particular, pues constituyó pues una de las experiencias, ¿no?, más importantes, pues de toda mi carrera. Definitivamente. Porque, pues no nada más es la trascendencia del edificio, sino su significado. Y puede no ser el más monumental, ¿sí me explico? En términos de tamaño, e inclusive, pues no podría competir con minería, por ejemplo. Claro. Pero reconocer a través de esa restauración, de esa historia, la importancia que tienen sus espacios para la universidad hoy contemporánea, ¿no? Para entendernos hoy y entender esa universidad que se forjó a principios del siglo pasado, sin lugar a dudas, hoy en día pues es un hecho que queda clavado en el corazón, ¿no? Definitivamente, yo creo que siempre lo he pensado, con ese solo documento cumpliste como universitario, le devolviste a la universidad lo que te dio y por lo tanto creo que eres un buen hijo de la universidad. Alguien en alguna ocasión expresó ciertas palabras, arquitecto, eres un bien nacido y eres una persona que es congruente con su universidad y que lo que nos dio la universidad a cambio de nada, lo has retribuido. Y ahí está tu mano, porque además, repito, hablar de estos temas de patrimonio es que no cualquier mano puede entrar a la restauración, dicho sea de paso, porque hasta eso hay que ser selectivos. Quiero imaginarme cuáles son las personas preparadas para entrar a la restauración por todas las implicaciones, porque yo creo que no hay espacio, no hay lugar en esos edificios que no tenga historicidad y no tenga un punto de representatividad y sobre todo de riqueza en muchos sentidos de la palabra. Claro, sí, por supuesto, ¿no? Veo que hay una pregunta, sí, maestro. Hay aquí una pregunta muy interesante. Luis Chimal nos dice, buenas tardes, profesor. Tengo entendido que para evitar los saqueos de sitios arqueológicos, los robos en los museos, etcétera, en América Latina establecieron una lista roja de bienes culturales latinoamericanos para intentar frenar el comercio ilícito de estos bienes. ¿Qué nos puedes decir al respecto, maestro? Es correcto. Ha habido muchos pasos que se han dado. Desafortunadamente, sí hay que reconocer que tampoco se han logrado establecer los caminos adecuados y sí, Latinoamérica en general ha sido, por supuesto, un universo de saqueo, de tráfico, de destrucción de mucho del patrimonio arqueológico, justamente en algunos casos, yo diría en el caso de México, por la abundancia que tenemos, ¿no? Y en otros casos sí por cuestiones muy particulares como los marcos legales. Pero en México en particular, te comentaría, Luis, que desde aproximadamente finales de los 90s, México ha trabajado, ahí sí irregularmente, pero bueno, lo ha hecho con instituciones como la Interpol para establecer no nada más líneas de investigación sobre estos caminos del tráfico ilícito, el saqueo y el robo, sino también para ayudar a formar personal especializado
en la búsqueda de estos documentos, de estos monumentos. El año antepasado, en 2017, se estableció por primera vez de forma oficial una policía, digamos, cultural, ¿no? Un batallón, ¿no? No es batallón, un destacamento de la entonces Policía Federal especializado en el robo de bienes culturales, que ha sido uno de los grandes problemas de este país. Claro. El saqueo de las zonas arqueológicas constituye hoy uno de los negocios de la delincuencia, pues desafortunadamente más graves, ¿no? Y que no se ha podido frenar por muchos factores. Y hasta donde sé, los precios que alcanzan todo este comercio ilícito, en mucho que ver también con ciertos lugares donde se subastan, pero sobre todo, si mal no recuerdo, después del narcotráfico, el tráfico de armas, el tráfico de personas, creo que ocupa el cuarto lugar como negocio ilícito más fructífero. ¿Me corriges? Exactamente. No, estás en lo correcto. Y cuando hablamos de fructífero es porque pues estos bienes culturales tienen una tasación, tienen un valor de venta muy alto, ¿no? Tanto en el mercado negro como en el mercado legal, porque saliendo de México, pues se pueden convertir en parte de un catálogo de venta de una casa de subastas prestigiosa, ¿no? Y lo hemos visto cotidianamente, como también se convierten en estos bienes de intercambio del lavado de dinero. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el bien en sí mismo porta el valor de ese dinero ilícito que fuera del país vendido a ese costo, a ese alto valor, pues permite que el dinero salga, ¿no? Y se cambie de manos, por supuesto. El famoso tema del blanqueo de capitales, que es todo un tema en materia de delincuencia organizada, que incluso tipificado a nivel mundial, esa figura de lavado de dinero en todas sus fases, porque además comprende distintas fases, pero tiene que hacerse y en mucho con las cuestiones culturales y sobre todo con los bienes muebles, particularmente con los bienes muebles. Y entonces de ahí que pueden algunas piezas históricas, patrimoniales en el mercado negro pueden alcanzar precios exorbitantes. Exactamente, exactamente. Y bueno, pues ese a lo mejor sería un buen tema para otra charla, porque pues, a la medida de lo posible, te dejo, repito, no hay tiempo que nos alcance, se nos está quedando en el tintero, yo creo que la mitad de lo que tenías preparado para la exposición, y te dejo a manera de ir ya flanqueando el cierre. Pues yo creo que valdría la pena nada más, pues decir que este país, ¿no? Nosotros, los mexicanos, tenemos verdaderamente uno de los grandes privilegios de cualquier sociedad en todo el mundo, que nos pone a la par de cualquiera. Somos cuna de la civilización del planeta, ¿no? Al igual que las grandes civilizaciones surgieron en el continente africano, en Egipto, surgieron en Asia con la región de Mesopotamia, surgieron, por supuesto, en Europa, con culturas como la griega o la romana, pues aquí tenemos el nacimiento de civilizaciones únicas y originales, como son las culturas prehispánicas. También decir que debemos de estar orgullosos porque nuestro bagaje histórico y cultural, ¿no? Nuestro gran patrimonio histórico, cultural, pues asciende a cifras que son todavía incontables, ¿no? Por lo grande que es. Claro. Un país que además tiene una diversidad que en donde nos paremos hay un patrimonio, ya sea en un edificio, en un centro histórico, en una zona arqueológica, en restos a lo mejor de pinturas rupestres del hombre prehistórico, o en aspectos tan cotidianos como la comida, ¿no? O como las costumbres, la danza, el baile, la música. La música, ¿no? No hay un centímetro de territorio que no tenga algo único. Y esto, insisto, pues nos debe hacer sentir muy orgullosos porque
pues hay países completos que caben en uno de nuestros estados. Sí, definitivamente. Y que evidentemente, pues ni en sueños pueden pensar en esta riqueza cultural. Y eso que no hablamos del patrimonio natural. Claro, la biosfera, el tema del patrimonio de la biosfera. Que pues desde lo más básico que es estos llamados destinos de playa, pues son apenas una pequeña muestra de todo aquello que este país alberga. Entonces sí, yo me quedaría ahí, doctor. Yo creo que ahorita que están estas imágenes que nos estás compartiendo sobre el tema de la mariposa monarca, sobre la diversidad de México, el cañón del Sumidero, bueno, tú también, y perdón que te diga tú, pero en este momento están aquí todos mis alumnos y tenemos, creo que un auditorio muy nutrido, alumnos de la materia de Derecho Autoral que te han mandado cualquier cantidad de felicitaciones, de excelente ponencia, entre muchas otras. Creo que nos obliga a repetir y a continuar el programa. A mí me gustaría ver ya el tema un poquito más en específico de los retos, ¿no? Retos y perspectivas que hay por hacer en el tema del patrimonio. Nos falta dentro del patrimonio hablar de la cuestión del patrimonio intangible, como yo le denomino, toda esta riqueza creativa y sobre todo del patrimonio actual. Veía también algunas imágenes en la pasada imagen que pusieron, valga la redundancia, el edificio que está exactamente frente a Bellas Artes, que si mal no recuerdo, la Nacional, me parece, el edificio de la Nacional, data de los años 40, si mal no recuerdo, aproximadamente, incluso en su momento considerado el primer rascacielos de la Ciudad de México, que así se le denominó, ¿verdad? El edificio más alto hasta donde yo sé. Y enfrente tienes Bellas Artes. Y caminas por Madero y de inmediato está la Casa de los Azulejos. Y enfrente está lo que fue San Francisco de Asís, el Colegio de San Francisco de Asís. Y seguimos, y bueno, es que cada metro, decía un libro fantástico, recuerdo, de la Facultad de Arquitectura que me toca leer, Eupalinos o el Arquitecto, cuando decían, las calles cantan, las calles hablan por sí solas, hablan su historia. No hay calle de la Ciudad de México que no hable su historia. Yo creo que las calles de la Ciudad de México no solo hablan, no solo cantan. Las calles de la Ciudad de México verdaderamente son una poesía y siempre lo he dicho, muy por encima incluso de ciudades europeas. Lo que no alcanzamos a redimensionar el verdadero valor de lo que tenemos y siempre voltear hacia lo externo, a lo extranjero, creer que por ser Europa, por ser otro país, es más valioso que lo que tenemos, cuando en nuestras manos está una riqueza importante. No me quiero ir, Javier, para cerrar este bloque, sin decir al auditorio si tienen algunas preguntas. No entramos, ya no nos dio tiempo de entrar a la parte de preguntas y respuestas y literalmente ya rebasamos el tiempo que habíamos pensado. En lo que se ve si alguien hace algún planteamiento, quisiera preguntar, me digas y definas con una palabra las preguntas que te voy a hacer. En una palabra, ¿cómo definirías México? Híjole. Grandeza, sin lugar a dudas. Universidad Nacional Autónoma de México. Orgullo. Arquitecto. Responsabilidad. Catedrático UNAM. Compromiso. Patrimonio. Híjole. Yo ahí me iría, es que ahí no tendría una, maestro, pero yo lo llamaría dicha. Acabas de responder. No hay palabra, creo yo, que dé respuesta cuando hablamos en nuestro país de patrimonio. Aquí en recuadro está Reina Sánchez, dice, formo parte de un grupo de danza tradicional mexicana y estoy totalmente de acuerdo con ustedes, maestros. La riqueza cultural que tiene nuestro país es tan grande y hermosa. Tan solo hablar de danzas indígenas hasta las que han ido formando con la llegada de los negros africanos a las costas de Oaxaca o inclusive con la conquista española. Saludos a ambos. Pues
algo más, un tema muy interesante, Itzel Jiménez, algo más que quieras agregar y un mensaje que quisieras mandarle en este momento, sobre todo a la comunidad de la Facultad de Derecho. Hay una comunidad importante que te está siguiendo, esto se va a replicar en YouTube. Quiero hacer del conocimiento del auditorio. Creo que empezamos con el pie derecho, dejaste la vara bastante alta para quien viene, van a ser sesiones cada 15 días, los días jueves, todos los jueves a las 6 de la tarde, aviso para el auditorio. El siguiente tema es criminología, vamos a hablar de criminología, pero en particular este proyecto Ecce Homo Faber, he aquí el hombre que hace o construye, creo que te vino perfecto. Muchas gracias. Ecce Homo Faber, maestro Javier Martínez Burgos, gracias por ser un mexicano ejemplar, gracias por ser un universitario ejemplar, gracias por ser un catedrático ejemplar y muchas gracias por habernos acompañado a todo nuestro auditorio, porque seguramente hoy se llevaron y se cumplió con el objetivo, llegar a puntos específicos y a temas totalmente desconocidos y que pasan desapercibidos, están en esa especie de agujero negro en materia de patrimonio. Algo con lo que te quieras despedir, maestro. Pues acompañar, por supuesto, tu proyecto es sin lugar a dudas un privilegio, y decirle al auditorio, sin lugar a dudas, que estos temas del patrimonio son pues ventanas, ¿no? al reconocimiento de todos nosotros, y que estas oportunidades pues justamente nos permiten acercarnos y ver que tenemos puntos en común, en particular en este caso a tu auditorio de derecho de tus alumnos, pues que hay mucho camino por andar, ¿no? En los aspectos normativos y legales. Ojalá ya haya oportunidad de platicar de ello, porque he de decirles que en la experiencia personal dentro de la institución pública, que es el Instituto Nacional de Antropología, que tiene una tarea muy importante normativa, una de las grandes ausencias es justamente el trabajo normativo desde la plataforma jurídica. Entonces, habría un buen tema ahí de plática muy particular que abordar. Claro, en alguna de las clases finales, ahora que concluimos el semestre, particularmente la materia de Derecho Autoral 1, les decía a los muchachos, nada más con el patrimonio que tiene la UNAM, que es una gloria de riqueza, tanto inmuebles como... Híjole, ¿qué podemos decir? Imaginemos el país, les decía, y los incentivaba, porque el tema de derecho autoral se enlaza con el tema de patrimonio. Pero triste y fatalmente, el temario todavía tiene algunas cuestiones por cubrir en materia de patrimonio, y creo que definitivamente en la Facultad de Derecho deberíamos entender también el patrimonio desde otra perspectiva, desde una perspectiva transversal, como arrancamos la plática, no solo desde la óptica de un jurista, sino en este caso fue desde la óptica de un arquitecto y sobre todo de un historiador arquitecto, ahora maestro también en la Facultad de Filosofía y Letras, que también no cualquiera da cátedra en esa facultad que se distingue por ser una facultad culta además. Entonces, la transversalidad, la multidisciplinaridad, la interdisciplinaridad a la cual llegamos hoy, pues tuvo, creo, el excelente resultado que estamos viendo hoy. Un abrazo virtual. Gracias. Y aprovecho para darle las gracias al auditorio. Me siento contento, con esto arrancamos, nos vemos dentro de 15 días, la misma hora, la misma plataforma, con el tema de criminología. Estaremos, sin lugar a dudas, teniendo a uno de los más grandes criminólogos del país o criminólogas del país. Les abrazo a la distancia, su amigo, doctor en Derecho y arquitecto Juan Manuel González Raya. Maestro de maestros, muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas gracias a todo el auditorio. Buenas noches, gracias. Hasta luego.